Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta mochilita infantil, que si ampliamos el patrón puede ser una mochila de adulto. Yo he decidido hacerla infantil por los tonos en los que estoy trabajando. Si os gusta, venga, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitaríamos los patrones que los tendréis gratis para descargar en descripción. Luego necesitamos unas telas que coordinen, que en mi caso yo he puesto estos dos tonos, y necesitaríamos 30 centímetros de fieltro, 30 centímetros de guata muy fina, 30 centímetros para el forro e interior de solapa y 30 centímetros para la protagonista. Luego necesitamos 68 centímetros de cordón, que en mi caso yo lo he hecho de la misma tela. Necesitaríamos 1,60 m aproximadamente de correa de mochila, de este tipo, para hacer lo que son estas piezas y la tirita de arriba. Necesitaríamos un aprietacordón, necesitaríamos también 2 hebillas correderas y 2 piquetes. Y luego, esto es opcional, necesitaríamos un tipo de cierre, que puede ser también, lo podemos hacer de tela. En este caso, pues yo lo he hecho con imán. Este lo he hecho yo, es totalmente artesanal, es de cuero, 100%, pero tenemos la opción de poder hacer otro tipo, una hebillita o con un botón, una trabillita y un botón. Y luego yo le he puesto también la etiquetita. En la web tenemos disponibles el fieltro, la guata y estas dos telas, y tenéis los enlaces en descripción. Os he preparado estos lotes que llevan el fieltro, la tela de protagonista, la tela interior, la correa, el cierre de piel, la etiquetita, los 2 piquetes, las 2 hebillas correderas y el aprietacordón. Y lo único que no trae es la guata, porque la guata, como expliqué en el vídeo, era opcional, la podéis poner o no. Yo le quise dar un pelín de gramaje más y le puse una lámina muy fina de guata. Tener en cuenta que los lotes son limitados, hay muy poquita cantidad. He hecho una edición limitada y no se harán más en el futuro. Y las telas sí las tenéis disponibles en la web al corte. Y con todo esto, ¡vamos a comenzar! Por adelantar el vídeo ya tengo las piezas cortadas. Tenemos las 2 piezas de fieltro, que las vamos a utilizar a modo de estabilizador. Tenemos las 2 piezas del cuerpo, la de la solapa. Y luego por otro lado tenemos las 3 piezas también, las 2 del cuerpo y la solapa, que las he cortado en guata sintética. ¿Por qué la guata sintética? Porque la he podido laminar. La guata sintética sabéis que la podemos ir abriendo y dejando la lámina como nos gusta. Y le he dejado una capita finísima. Luego tenemos las 3 piezas, cuerpo y solapa, de lo que es el paño, de la tela de paño. Y ya tenemos por último las 3 piezas del forro, las 2 del cuerpo y la solapa. Y luego tenemos ya también las correas cortadas. Tenemos estas 5 piezas que compondrán las correas. Y ahora tenemos por otro lado también todo lo que son las hebillitas. Estas piezas son de las últimas que vamos a utilizar, con lo cual las vamos a reservar. Lo que es el forro, exactamente lo mismo. Vamos a reservarlo para un poquito más adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con las piezas de fieltro, guata y paño. Esta es la base de lo que es la bolsa. Entonces, lo que son las piezas del paño las he cortado un poco desigual, no las he cortado exactamente. La que manda es esta pieza, lo que es el estabilizador. Entonces, vamos a poner una lámina de guata que, como veis, no la he cortado con la forma exacta. Hola Hunter, di hola. Entonces lo que vamos a ir haciendo es sobreponiendo las 3 piezas, estabilizador, la guata y lo que es la tela del paño. Y ahora lo vamos a coger con unos alfileres y lo vamos a hacer como un hilván a todo el contorno en ambas piezas. Haremos ahora por esta parte, que lo tenemos más claro, vamos a pasarle un hilván a todo el contorno y a continuación recortaremos el exceso. La pieza de la solapa la haremos de igual manera. Ponemos el estabilizador, la guata y la pieza de gasa. Al otro le he estado llamando paño, pero bueno, es gasa, es doble gasa, ¿vale? Vamos a hacer todo el trabajo y volvemos. Bueno, ya he hecho las marcas a 1,5 cm de las 2 partes del cuerpo, y la solapa lo vamos a hacer de la misma manera.
Bueno, yo lo voy a coser con el prensatela de doble arrastre, que bueno, habrán personas que tengan doble arrastre en su máquina y para la que no lo tenga, pues con cuidadito lo podemos hacer. Muy importante hacerlas en el mismo sentido, quiero decir, vamos a ir así y no vamos a volver, sino que vamos a hacerlo siempre en el mismo sentido. Ponemos uno y luego a continuación el otro. Bueno, como veis ya le hemos puesto los ojetes metálicos, que son estas cajitas. Si no los encontráis o no tenéis la cajita, lo podéis llevar a un zapatero y que os haga dos ojetes ahí. O también podéis hacer un ojal con la máquina de coser, en un simple ojal. Ahora lo que tenemos que hacer, porque antes de coser este pespunte de aquí abajo, hay que hacer el montaje de lo que son estas piezas. Vamos a montarlas. Va esta con esta. Y esta con esta. Y son las que van aquí abajo. Vamos a cosérsela a esta parte o a esta, es igual, da igual una que otra, ¿eh? Vamos a cosérsela aquí como dejando el pie, o sea, lo que es la patilla libre para coser. Aquí más o menos a 1 centímetro aproximadamente del borde, 1 centímetro y un poquito más. Estas piezas las vamos a afianzar con digamos con la patilla, con el prensatelas a patilla. Vamos a afianzarlas primero. Bueno, como veis ya las tenemos colocaditas y ahora sí es el momento de encarar una con la otra. Pasaremos un pespunte desde arriba hasta la parte de abajo, luego toda la base y de arriba la parte de abajo. Y a continuación haremos lo que es la base. ¿Veis cómo tenemos la bolsa? Esta es la parte de abajo y esta es el lateral. Y ahora para hacer la base simplemente hacemos así y ya tendríamos lo que es la base cuadradita de la bolsa. Abrimos las costuras o echamos una a un lado y otra hacia el otro y le pasamos un pespuntito a patilla. Bueno, ya estamos en este punto, tenemos aquí estas piezas para coger lo que son las correas. Ya lo hemos cerrado y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que es el forro. Ya lo tenemos cortadito, encaramos las piezas y hacemos lo mismo. Cosemos de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Pero vamos a dejar una abertura en un lateral. Más o menos de 4 dedos. Siempre digo unos 4 dedos, ¿vale? Entonces sería de aquí a aquí, de aquí a aquí y así. Y luego haríamos la base y vamos a hacer una bolsa exactamente como la que hemos hecho antes, pero con el forro. Esto por un ladito. Y ahora, para continuar, vamos a encarar las piezas de lo que es la solapa. Y vamos a dejar una aberturita más o menos de este tamaño, unos 3 deditos. Y vamos a coser la patilla desde aquí. Vamos a dar toda la vuelta, terminando aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es meter una dentro de otra. Hemos hecho unos piquetes, ¿ves? Marcando las 4 divisiones, la de las costuras y las otras haciendo 4. Y aquí hemos hecho lo mismo. Metemos una dentro de la otra, de esta forma. Y ahora sí, vamos a ir poniendo alfileres. Abrimos la costurita. ¿Veis? De esa forma lo tenemos todo cogido y nos queda bien, ¿veis? Comprobamos que nos sobra ni nos falta. Ahora le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno a patilla. Ahora le vamos a dar la vuelta, después de cosido todo el contorno, por aquí.
Como veis, no sé si se ven bien los puntitos, he marcado a 2,5 del borde. Vamos a hacer como la guía de la cuerda para fruncir la bolsita. Entonces vamos a pasar un pespunte, empezaremos por aquí por una costurita y le vamos a dar la vuelta a 2,5 centímetros del borde. ¿Veis? Ya hemos pasado esta parte, ya tenemos la guía preparadita para meter el cordón. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer la solapa. Que la solapa ya os había explicado cómo era. ¿Vale? Tenemos ahí marcada una aberturita y volvemos aquí. Bueno, antes de dar la vuelta, como siempre, piquete. Bueno, piquete. Vamos a cortar las esquinas. Lo que vamos a hacer aquí, en lugar de hacer piquetes, vamos a hacer piquete normal, vamos a hacer este tipo de piquete. Vamos a hacer 4 de cada lado. Y el siguiente paso pues ya será darle la vuelta por aquí. Hemos marcado donde tenemos que poner justo en lo que es el centro y vamos a poner justo ahí, vamos a coser lo que es el colgador y a continuación vamos a poner una correa aquí y otra aquí y esto luego irá de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer para no pasar tanto pespunte ahí y machacarlo, lo vamos a hilvanar para que cuando pasemos este se quede afianzado. Lo voy a hilvanar. Luego lo quitaremos una vez que esté cosido. He quemado las puntas de la correíta, que siempre hay que quemarlas para que no se deshaga. Bueno, ya he pasado una y ahora vais a ver cómo paso la siguiente. La metemos por aquí. He quemado el extremo para que cuando con el uso no se nos deshaga. Lo metemos aquí y ahora le vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí. También lo podemos doblar, pero porque no quede gordo yo lo voy a pasar así al filo. Lo voy a quemar un poquito más. Y lo voy a pasar al filo. Aquí, por aquí. Y este igual, por aquí. La ponemos por la parte de atrás. Y ahora esta cinta la metemos de esta forma, con el doblez hacia arriba. Hunter, que esto es mío. Y ahora la pasamos así, de esta manera. Mi gato. Y ahora subimos y lo metemos por en medio de la hebilla, aquí y aquí, y de esa manera podemos correr la hebilla un poco más para arriba o más para abajo. La voy a bajar un pelín para darle más cantidad hacia arriba. Ahora voy a hacer la otra y así lo volvemos a repetir, lo veis. ¿Veis? Esa sería la forma. Vamos a hacer la otra de la misma manera. La metemos así con la parte del pespunte por aquí. La metemos por aquí y ahora la pasamos por la hebilla. Primero por aquí y ahora por aquí. Así quedaría. Voy a quemar un poquito las puntas. Vale, pues ahora lo vamos a afianzar aquí también. Lo vamos a hilvanar de esta manera.
Bueno, vamos a buscar el centro. El centro sabemos que en este caso es justo aquí en medio. Y vamos a buscar el centro de esta, que es justo aquí. Ahí tendríamos que poner la solapita, de esta manera. Entonces, con ayuda de unos alfileres, vamos a pasar un pespunte, como digamos intentando coger el anterior, pero con la solapa encima. Y de esa manera cogeremos eso y luego le pasaremos uno a patilla de ese y se quedará todo dentro. Bueno, vamos a empezar, vamos a coser el cierre. Entonces lo que vamos a hacer, estos cierres, ¿veis? Tienen todo lo que son los agujeritos perforados. Simplemente tendréis que entrar y salir por cada uno de ellos, dejándolo en el sitio de esta manera. Lo vamos a marcar así, lo marcamos por la mitad, buscando el centro. Y lo bonito que queda es que quede justo el bordecito como a 2 milímetros del borde de la solapita. Ahí creo que queda perfecto. Como lo que quiero es que quede bonito por arriba y por abajo, pues tienes que estar mirando un poquito, mirando detrás y delante para que quede bonito. Delante simplemente seguir los puntitos, pero detrás, al salir, tienes que ir buscando que quede el círculo bien, el óvalo en este caso. Encima hemos tenido suerte y nos han quedado impares. Quiere decir, ¿ves? Dentro, fuera, dentro, fuera. Entonces ahora cuando demos la vuelta vamos a ir tapándolos todos. Voy a pasar, ahora paso de este a este y voy como rellenando el hueco que me he dejado antes. ¿Entendéis? Si no nos hubieran quedado impares, hombre, tampoco pasa nada porque simplemente le damos 2 puntos a uno de ellos y ya está. Y ya lo tendríamos. Vale, ahora vamos a poner la parte de abajo, que lo vamos a hacer de la misma manera. Pasa que aquí no tenemos que tener tanto cuidado, ¿por qué? Porque va a quedar dentro, entonces no se va a ver como aquí. Vamos a marcarlo, que prácticamente lo tenía yo ya marcadito. He marcado el centro, he medido por aquí y justo es la línea. Entonces, más o menos le voy a dar ahí la altura y va a ser ahí donde lo voy a poner. Entonces voy a hacer una marquita aquí y ya sé que ese es el sitio donde tengo que ponerlo. Entonces vamos a abrir la mochilita. Por aquí le hemos dejado el forro abierto. Entonces ahora de esta manera es mucho más sencillo porque no tenemos que estar mirando ni cómo nos queda ni nada. Simplemente nos venimos aquí. Metemos la manita por aquí abajo, metemos la aguja de manera que el nudo se quede ahí ya. Ahí. Y ahora sí, vamos a empezar. Luego esa marquita simplemente le damos con un secador y se va. Aquí. En este caso no hace falta que hagamos todo el círculo dejando uno sí, uno no, porque como no se va a ver el punto atrás, podemos hacer punto atrás perfectamente. Eso ya como queráis. Bueno, ya lo tendríamos. Metemos el forrito para adentro y ya tenemos la mochilita terminadita. Bueno, chicas, ya la tenemos terminadita con todos los detalles, la etiquetita, el cierre de piel. Está preparada y lista para lucir. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!